Gracias por acompañarnos en otro programa con Enfoque Católico. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos la alegría de contar con el hermano Eduardo de Brito desde Brasil. Él nos va a tratar el tema sobre consejos para los momentos de oración. Le agradecemos al hermano por darnos de su tiempo, su esfuerzo, por estar con nosotros. Gracias, hermano. Bienvenido. Vamos a empezar con la oración. El hermano Vidio de Colombia nos va a acompañar. Hermano Vidio, adelante. Buenas noches a todos, mil bendiciones. Mi hermano Eduardo allá de Colombia, saludos para usted. Vamos a empezar primero que todo dándole gracias a Dios, disponiendo nuestro corazón por el día que nos ha regalado, por el transcurso del día, por lo que hemos podido obtener. Hay que siempre estar agradecidos con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por lo que tú nos has regalado en este día, Señor, por lo que tú nos vas a dar en esta noche, Señor, te damos gracias. Te pedimos misericordia y compasión de nosotros si fallamos, si nos equivocamos, si tenemos pecado, perdónanos, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre nosotros y regálanos la luz de tu rostro y permite que seamos dignos de estar delante de tu presencia, alabarte, bendecirte y glorificarte. Y cada día, Señor, ser digno de estar delante de tu presencia. A la Santísima Virgen María le pedimos que con su manto virginal nos cubra y nos permita llegar a los pies de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Vidio. Por favor, tengan sus micrófonos apagados. Jamie, algunos tienen prendido, por favor, para que no haya interferencia. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, hermano, entonces empezamos la charla. La sala es suya. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Como dijo Juan, soy el hermano Eduardo de la Fraternidad San Pablo Apóstol. Hoy voy a tratar con ustedes el tema de los consejos para los momentos de oración. Antes de empezar, como dijo Juan, yo soy brasileño, así que si algunas palabras no queda claro, por favor pueden preguntar sin ningún inconveniente. Eh, antes de, antes de hablar propiamente dicho de los consejos para los momentos de oración, es importante que nosotros entendamos qué es la oración, ¿no? Si no, cómo ponerlos, estos consejos en práctica. No sé si todos me escuchan bien, así se puede confirmar. ¿Sí me están Sí, hermano, escuchando? Correcto, gracias. correcto, sí. Bueno, entonces, porque si no, puedo decir los consejos, pero ¿qué es la oración? ¿No? Se queda como una cabeza sin el cuerpo. Entonces es importante nosotros entender qué es la oración. En el sentido teológico, ¿eh? Recordando que voy a tratar básicamente de este punto, porque si no, caímos en sentimientos, ¿no? Yo siento que para mí la oración es esto, para mí la oración es aquello. Entonces, yo voy a lo que dice la iglesia, ¿no? Hay varias definiciones reconocidas que fueron dichas por los santos, ¿no? Eh, una que dice, la oración es la elevación del alma a Dios, ¿no? Otro dice que la oración es un coloquio o una conversación con Dios. Otro dice, lo que dice Santa Teresa d'Ávila, que es una gran doctora de la iglesia, dice, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O sea, como Santa Teresa es una monja carmelita, no de clausura, para ella no había pocos momentos de oración como es para nosotros, ¿no? Ella decía inclusive para sus monjas, Dios se encuentra en medio de las ollas. O sea que uno estaba lavando los cubiertos, las monjas, y estaba elevando su pensamiento a Dios, ¿no? Rezando. Entonces, y la de San Buenaventura que dice, orar es el piadoso afecto del amante directamente a Dios. ¿Sí? O sea, es un piadoso, un amoroso afecto
a Dios nuestro Señor. Hoy nosotros cuando hablamos de oración, llevamos ciertamente, la gran mayoría de los cristianos, podría inclusive decir un 60-70%, lleva poco en consideración estos aspectos, ¿no? Y la definición que vamos a llevar en consideración, que es la definición que da Santo Tomás, sacando la definición de San Juan Damasceno. Él dice, la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedir cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Sí? O sea, es un carácter propio de la oración, no es alabar a Dios, ¿no? Es el grado más elevado de la oración, es agradecer a Dios, alabar, bendecir a Dios por lo que Él es, pedir lo que nosotros necesitamos, que es lo que 90% de los católicos cristianos lo hace cuando reza, ¿no? Es pedir algo a Dios y agradecer a Dios por aquello que nosotros tenemos, ¿no? Entonces son aspectos propios de la oración. Alabar a Dios por lo que Él es, ¿no? Creador y Señor de todo el universo. Agradecer a Dios por aquello que nosotros tenemos y pedir aquello que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, estos tres aspectos. Vamos a recorrer la primera parte de la definición que da Santo Tomás, es la elevación de la mente a Dios. Y dice Santo Tomás, aquel que no tiene en conciencia que está rezando es porque no está rezando, si no está haciendo oración. Bueno, si yo estoy rezando el rosario y no me advierto que estoy rezando, estoy muy distraído, que la cosa se torna monótona, entonces simplemente yo no estoy haciendo oración, no estoy elevando mi alma a Dios, no estoy cumpliendo con la finalidad de esta oración. Dice que es como yo agarro, como si yo agarrara mi equipo de sonido, pusiera un pendrive o un disco y diera play, ¿no? Y ahí estuviera recitando Padre Nuestro, Ave María o haciendo alguna oración del tipo. O sea, así como esta oración que está saliendo en el sonido no es agradable a Dios, o sea, no provoca ni un mérito delante de Dios, así también es la oración de las personas que recita simplemente fórmulas monótonas o no se divierte de que están rezando, ¿no? Dice, y decimos a Dios, porque la oración como acto de religión que se dirige propiamente a Dios, ya que solo de Él podemos recibir la gracia y la gloria. O sea, solamente de Dios nosotros podemos recibir la gracia y la gloria, ¿no? Entonces, pero nosotros pedimos la intercesión de los santos, somos cristianos, somos católicos, ¿no? Ahí nosotros tenemos que entender qué es el cielo, ¿no? Dice Santa, creo que alguien está con su micrófono prendido ahí. Dice Santa Elizabeth de la Trinidad, el cielo es Dios, ¿no? Porque Dios es inmenso y lo que hacen los santos es como si en el cielo ellos estuvieran submersos en Dios, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen la intercesión, intercede por nosotros delante del trono de Dios, pero ellos tienen un mismo querer, un mismo pensar, ¿no? Porque ellos son santos. Y como dice Santa Teresa, la santidad consiste en la conformidad de la voluntad de uno con la voluntad de Dios. Entonces, los santos no tienen más que una voluntad que la de Dios. Entonces, por supuesto que sí, intercede por nosotros, pide por nosotros, pero siempre y cuando esta petición sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si esta petición que nosotros estamos haciendo no es conforme a la voluntad de Dios, el santo evidentemente no va a interceder por esta petición, ¿no? Porque ellos con Dios tienen una única y sola voluntad, ¿no? Entonces, la petición que nosotros lo hacemos a los santos, por la intercesión de los santos,
nosotros pedimos a Dios por medio o por los méritos o por la intercesión de este santo, ¿no? Hay cosas que Dios en su designio, en su designio de providencia eterno, quiso traer a los hombres o dar a los hombres por medio de otros. Nosotros no podemos nos olvidar del pasaje, de este pasaje del Antiguo Testamento, donde viene, no me acuerdo, no me viene a la memoria el nombre del personaje, pero viene hasta el profeta Eliseo y estaba con Naamán, me recordé, Naamán viene al profeta Eliseo y estaba lleno de lepras y atrás en busca de una sanación, ¿no? Y Eliseo dice a Naamán, toma, baja a bañarte 7 veces en el río. Y Naamán se enoja, porque bueno, yo tengo ríos mejores cerca de mi casa y vengo a buscar un milagro con el profeta y el profeta me manda bañar 7 veces. Entonces el esclavo de Naamán dice, Señor, pero si te pidiera cosas más difíciles, ¿no lo harías? Sí, haría. Bueno, no te va a costar nada, mandarte bañar. Entonces él bañase y se queda sano, ¿no? Entonces Dios condicionó esta gracia que iba a dar a Naamán a las aguas del río, ¿no? Entonces la misma cosa pasa con nosotros, ¿no? Hay gracias que Dios quiere darnos, pero condicionó a la intercesión de este santo, ¿sí? Para que su gloria sea manifestada, ¿no? Para que su gloria sea manifestada. O tantas otras gracias que nosotros podemos pensar que Dios quiso darnos por medio de la oración. Porque para Dios, como ustedes lo saben, no existe ni pasado ni futuro, existe un eterno presente. Y en este eterno presente de Dios, Dios ve todas las cosas en un lapso de segundo, ¿sí? Todas las cosas están ahí. Ahora mismo, Dios está viendo a Adán y Eva, está viendo, qué sé yo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, y estamos viendo nosotros aquí. Y está viendo hasta los últimos hombres que vendrán a existir en el universo. Esto para Dios es un único instante, ¿no? Y todo dentro de esto está sumamente organizado en Dios. Entonces, nosotros, por medio de la oración, no logramos que Dios cambie su proceder o su actuar, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no cambia en su proceder y actuar. Pero hay estas gracias que Dios dejó reservada y bueno, si me pide, lo doy. Si no me pide, está ahí, ¿sí? No nos olvidemos de la imagen de la Virgen de la medalla milagrosa. Creo que ustedes lo conocen. Quizás tenga otros nombres. Ahí está la Virgen de la medalla milagrosa. Y de sus manos sale unos rayos, ¿no? Sale unos rayos. Y cuando la Virgen apareció a Santa Catarina de la Borrey, dijo que este rayo que salen de sus manos son las gracias que los hombres no piden, ¿sí? Y luego están ahí, ¿sí? Porque los hombres no piden. Entonces, esto acontece. Hay gracias que Dios dispuso y condicionó para llegar hasta nosotros por medio de la oración. Si nosotros rezamos y pedimos, esta gracia llega hasta nosotros, pero no es que nosotros conseguimos cambiar el proceder o el pensar de Dios, como los niños o el papá dice al niño, bueno, si vos, si vos pasá de año, no sé si se dice así en castellano, pero si vos aprobar para empezar el otro curso, yo te voy a comprar una bici. Entonces el niño empieza a estudiar porque el papá va a cambiar de proceder o de manera de actuar si es que él aprueba, ¿no? Con Dios no es así, ¿sí? Dios ya tiene el regalo reservado a esto. Vos aprobaste, bueno, acá está tu regalo, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Entonces, pero ya está ahí, ¿sí? Entonces las cosas que nosotros conseguimos por medio de la oración, no es porque Dios ha cambiado, es que Dios ha condicionado estas cosas a las peticiones del hombre. El hombre pide
y luego alcanzar, ¿no? Entonces, después de ser un acto o la elevación de la mente, un acto racional, las vacas, los bueyes, los perros no pueden rezar porque no puede elevar la mente hacia el Creador. Nosotros sí podemos elevar. ¿Sí? Por eso es importante que nuestras oraciones sean conscientes, ¿no? Los padres espirituales han cansado de insistir que más vale una Ave María bien rezada y con conciencia de aquello que estoy diciendo que miles y miles de rosarios corrido y sin conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, en el campo de la oración cristiana no cuenta la cantidad, sino que cuenta la calidad. ¿Sí? Santa Teresita del Niño Jesús reconoció esto de manera sublime, ¿sí? Porque ella buscó la santidad en las pequeñas cosas. Ella decía, yo me admiro de los mártires o de las almas víctimas que se ofrecen sacrificios, ¿sí? Por la pasión de Cristo. Pero mi alma no tiene una apetencia a esto, no busca esto. Y después reconoce que en búsqueda de su vocación, dice, bueno, me entregaré como víctima, pero como víctima del amor, ¿sí? Para amar a Dios en las cosas sencillas, pero hacer con todo el amor de mi alma, ¿sí? Con todo el amor que tenga en mi alma, voy a poner en este acto de oración. Después dice, para alabarle. O sea, nosotros elevamos nuestra mente a Dios en una primera instancia para alabarle, ¿sí? Es una de las finalidades más nobles y propias de la oración, ¿sí? Sería un error pensar que solo sirve de puro medio para pedir cosas a Dios, ¿sí? Parece que Dios es un despensero donde nosotros vamos a pedir las cosas, ¿no? Necesito de trabajo, necesito la salud, necesito, bueno, empecemos como empezó hoy la oración, el compañero, te alabamos, ¿sí? Te glorificamos, Señor, ¿sí? Te glorificamos. Entonces, y claro, después tiene otro paso que es la petición, ¿no? Pero no podemos nos olvidar que todos los días tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué nos crió? ¿Por qué nos llamó a la existencia? ¿Y por qué dispone de tantos medios para que nosotros alcancemos la salvación eterna? ¿Sí? Alcancemos la salvación eterna. Entonces, alabar a Dios, ¿sí? Alabar a Dios. Y pedirle, ¿sí? Pedirle es la nota más típica de la oración estrictamente dicha. Lo propio del que ora es pedir. Se siente débil y indigente y por eso recurre a Dios para que se apiade de él. ¿Sí? Entonces nosotros reconociendo nuestra miseria, nuestra, eh, nuestra pequeñez, nos dirigimos a Dios como un mendigo, ¿sí? Un mendigo. Aquello que decía Santa Teresita, ¿sí? Los mendigos a veces consiguen las cosas por su impertinencia, ¿sí? Porque pide insistentemente lo que desea, ¿sí? Yo quiero comida y bueno, no tiene, aparece otro y lo mismo, quiero comida, ¿sí? Y otro y pide otra vez, o sea, y la gente le va a dar por la impertinencia, porque es insistente. Entonces, dice Santa Teresita, me dirijo a ti como una mendiga, ¿sí? Como alguien que está suplicando y no tiene nada. O sea, si vos no das, voy a morir. ¿Sí? Entonces, así debemos dirigir a Dios nuestra petición. ¿Sí? Pedir aquello que necesitamos. Y por supuesto que sí necesitamos. En sentido más propio, el movimiento o elevación del alma a Dios producido por la virtud de la religión con el fin de alabarle y rendirle culto, ¿sí? Entonces, la finalidad primaria de la oración
es rendir un culto a Dios. Es adorar a Dios creador. ¿Sí? Es adorar. Te alabo, te glorifico, ¿sí? Te reconozco como mi Dios y Señor. Y por eso te pido lo que necesito. ¿Sí? Porque si nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor, si no le glorificamos, bueno, hay tantos otros dioses paganos que pueden conseguirme los bienes materiales. ¿Sí? Hay tantos otros, pero no la salvación eterna. Entonces, yo le reconozco como mi Señor, mi Salvador. ¿Sí? Entonces, yo estaba viendo solo el mensaje, la pregunta que se puso allí. Es importante la alabanza y la glorificación de Dios. Después dice, en sentido estricto y propísimo, es esta misma elevación de la mente a Dios producida por la virtud de la religión, pero con finalidad deprecatoria, esta oración de súplica y petición. O sea que nosotros, la misma oración de reconocimiento de la grandeza de Dios, ¿sí? Por medio de la grandeza, porque Dios es grande, es maravilloso, es bondoso, es misericordioso, yo le pido lo que yo necesito. Yo le pido lo que yo necesito. Y lo que sigue de la definición que di, la definición de Santo Tomás, cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Sí? Yo no pido las cosas a Dios porque quiero tener un conforto humano, ¿sí? O quiero tener una apariencia para mantener un estatus. Yo pido y inclusive yo mismo debo condicionar. Señor, si es para tu mayor gloria y salvación de mi alma, ¿sí? Porque de qué sirve tener tantos bienes si con ellos yo estoy me conduciendo a la condenación eterna, ¿sí? De nada me sirve. Entonces, pido las cosas a Dios, pero pido si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, si me va a ayudar a alcanzar la salvación eterna, ¿sí? Así me sirve tener una casa, me sirve tener plata para comprar lo que yo necesito para mi familia, ¿sí? Porque si no puedo tener tentaciones fuertes de agarrar lo ajeno, ¿sí? Entonces, me sirve y es lícito que tenga un coche para moverme hasta el trabajo, ¿sí? O tener, en fin, las cosas. Y si todo esto me ayuda a acercarme más a Dios, ¿sí? Si yo, un ejemplo voy a dar, si yo no tuviera un coche, me iría a la misa una vez al mes, ¿sí? Pero tengo un coche, me voy 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces, me ayuda a acercarme a Dios, ¿sí? Entonces, es lícito y bueno tener, y tengo que administrar de esta manera, ¿sí? De una manera que me ayude a ir al cielo. Ahora, la persona que tiene un auto y no utiliza para acercarse más a Dios y en cambio utiliza para acercarse más a la vida de pecado, ¿sí? Entonces el coche está haciendo un prejuicio para él, ¿sí? No le está sirviendo, ¿sí? No le está sirviendo. Mejor que Dios le saque, ¿sí? Para el bien de su alma. Dice, no se nos prohíbe pedir cosas temporales, pero no principalmente, ni poniendo en ellas el fin único de la oración, sino únicamente como instrumento para mejor servir a Dios y tender a nuestra felicidad eterna. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a tener un coche o una casa? Para mejor servir a Dios, ¿sí? Y para mejor me acercar a la salvación de mi alma, ¿sí? Mejor acercarme a la salvación de mi alma, más fácilmente. De suyo, las peticiones propias de la oración son las que se refiere a la vida sobrenatural, ¿sí? Entonces, hay algo esencial
en la vida de la oración, ¿sí? De la vida de la oración. La gracia, el catecismo nos dice, la gracia supone la naturaleza. Un ejemplo cercano, una persona que es muda, no sé si se dice así en español, mudo, el que no tiene voz. Él puede servir a Dios, puede servir, pero no en el coral, en el coro de la iglesia, ¿sí? No va a poder servir en el coro de la iglesia, porque no puede cantar, no tiene voz, ¿sí? Puede servir en otras maneras, pero en el coro Dios va a tener que conseguir un milagro para que le pueda hablar, salir la voz y después ayudar en el coro. Si no, no va a poder, ¿sí? La gracia supone la naturaleza. Entonces, nosotros rezamos, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos la semilla de la gracia, ¿sí? Que es la gracia santificante o el estado de gracia, una persona que está en pecado, la primera gracia que Dios tiene que darle es una gracia actual para que él, por esta manera, pueda conducirse al confesionario y se confesar, para que pueda tener la presencia trinitaria dentro de él, que es la semilla de la vida sobrenatural, la gracia santificante, y desde ahí, bueno, la oración de él es mucho más eficaz, muchísimo, muchísimo más eficaz, ¿sí? Porque estamos rezando y hablando con Dios que no está lejano, pero que está dentro de mí. Es aquello que decía San Agustín. ¿Cuánto tiempo te busqué afuera y estabas dentro de mí? ¿Sí? Tarde te amé, oh beleza tan nueva y tan antigua. Tarde te amé. Te buscaba afuera y vos estabas dentro de mí. ¿Sí? Entonces, esto es esencial en la vida de oración. Es rezar con, por lo menos con la certeza remota de que Dios está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, al empezar la oración, a empezar la alabanza divina, yo le digo, yo hago un acto de fe. Yo digo, Señor, yo creo, si yo estoy en una iglesia, yo voy a decir, Señor, yo creo que estás dentro del sagrario y también creo que estás dentro de mí, estás dentro de mi alma, ¿sí? O sea, yo pido a alguien que está cercano, ¿sí? Y si yo fuera a rezar por Juan, ahí está nuestro amigo Juan, si yo le conozco bien, yo voy a decir, Señor, yo te quiero pedir por Juan. Yo creo que vos estás en el sagrario. Yo creo que vos estás dentro de mí. Y así como está dentro de mí, también está dentro de Juan. O sea, es el mismo Dios, ¿sí? Que está en un mismo instante por su grandiosidad, ¿sí? Está en un mismo instante dentro de mí, dentro de Juan y dentro de todas las almas en gracia. O sea, para que esta petición sea atendida es mucho más fácil, ¿sí? Porque yo estoy pidiendo cuenta de algo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una ceremonia de sepultamento, en la ceremonia de sepultamento dice, Señor, eh, por el agua, cuando pone el agua en el cajón, ¿sí? Por el agua del bautismo, ¿sí? Que este hijo tuyo, por el agua que este hijo tuyo fue bautizado, justificarle, ¿sí? O sea, nosotros pedimos que Dios acepte y justifique este hijo por aquella agua que fue lavada en el bautismo, ¿sí? Porque es un cristiano, ¿sí? Es una petición. Si el hombre murió empedernido en el pecado, no va a haber caso, ¿sí? Pero nosotros pedimos a Dios, Señor, por el bautismo, ¿sí? Por el bautismo que él recibió. Entonces, con mucho más razón, debemos rezar por nuestros hermanos, ¿sí? Y si alguien está en una situación muy difícil, tenemos que decir, y nos pide oración, tenemos que decir, bueno, voy a rezar por vos, pero confesate, confesate para que la oración sea más eficaz, para que el Dios que estoy pidiendo y el Dios que está dentro de mí esté también dentro de vos. ¿Sí? Entonces, la oración es mucho más cercana, es mucho más familiar, como dice Santa Elizabeth de la Trinidad. Nosotros montamos una sociedad con este Dios unitrino. Entramos, nos sumergimos, nos perdemos en este abismo que es Dios, ¿sí?
en este abismo gigantesco que es Dios, ¿no? Algunas conveniencias por las cuales nosotros debemos rezar. Entonces, esta oración, elevar la mente a Dios, ¿sí? Para pedir las cosas convenientes para nuestra salvación eterna, ¿sí? Para nuestra salvación eterna. Si nosotros sabemos que algo nos dice dentro de nosotros que esto no es conveniente para mi salvación eterna, no pida. Y a veces nosotros pedimos y además de pedir, no es que confiamos en Dios. Queremos mover las cosas por nuestras propias manos para poder conseguir y después decir, ah, yo pedí y Dios me dio. No, voluntad del hombre, voluntad del hombre. ¿Sí? Entonces, si yo pido, tengo que confiar. Y si Dios no me da, bendito sea Dios. ¿Sí? Porque no es para la salvación de mi alma. ¿Sí? No pedí y está buscando los medios. Bueno, yo tengo que conseguir sí o sí porque estoy pidiendo a Dios. No, tengo que conseguir si es para la mayor gloria de Dios y salvación de mi alma. ¿Sí? Si no, no me sirve. ¿Sí? Si no, no me sirve. La verdadera, la verdadera solución es la que da Santo Tomás. Comienza citando en el argumento sed contra la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en el Evangelio, es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Y en el cuerpo del artículo dice que a la divina providencia corresponde determinar qué efectos se ha de producir en el mundo y por qué causas seguidas y por qué causas segundas y con qué orden. ¿Sí? O sea, a veces Dios propone una necesidad para que nosotros recemos, ¿sí? Qué sé yo, una tragedia. Nosotros rezamos para que tenga paz en el mundo, pero en realidad Dios necesita de esta oración para una otra cosa. Pero si no fuera esto evidente que está delante de nuestros ojos, no rezaríamos, ¿sí? No rezaríamos. Y si nos pidiera Dios, bueno, recen para tal cosa, no íbamos a mover. Dios nos conoce perfectamente, ¿sí? Dios nos conoce perfectamente. A veces nosotros decimos, si yo tuviera tal cosa, yo sería fiel a Dios. Dios nos conoce, ¿sí? Dios nos conoce. Es un engaño, ¿sí? Nada nos falta. Tenemos todo lo suficiente, lo necesario para alcanzar nuestra salvación eterna. Y lo que nos falta, Dios nos mandará en su debido tiempo, ¿sí? Si nosotros pedimos con insistencia, ¿sí? Con perseverancia. A veces Dios quiere que nosotros perseveremos nomás, ¿sí? Que mantengamos nomás firme en el camino, ¿sí? Ahora bien, entre estas causas segundas sigue principalmente los actos humanos y la oración es uno de los más importantes. Luego es conveniente orar no para cambiar la providencia de Dios, ¿sí? O sea, nosotros rezamos, como yo ya dije, no para cambiar lo que Dios piensa o lo que Dios quiere, pero rezamos, ¿sí? Para que Dios nos alcance aquel o aquello que Él desde siempre condicionó a la oración, ¿sí? A aquellos que recen, lo daré esto, lo daré aquello, lo daré más amor. Entonces nosotros rezamos y alcanzamos aquello que está condicionado a la vida de oración. ¿Sí? El mismo Jesucristo dice, pedid y se os dará. ¿Sí? Entonces, nosotros pedimos, ¿sí? Porque hay muchas cosas, muchísimas gracias, nosotros no podemos ni tener la idea que está condicionado a la vida de oración. Imaginemos que hay cosas para todos los seres humanos condicionadas a la vida de oración, ¿sí? Hay muchas cosas, hay grandísimas gracias condicionadas para todos nosotros y para todos los seres humanos condicionada a la vida de oración. Si reza, lo daré. Ahora, 50%, mucho más, pero voy a ser generoso. 50% de los hombres, de los seres humanos, no reza, ¿sí?
¿Y qué pasa de esas gracias? Están ahí, ¿sí? Están ahí. Por eso dice la Virgen, ¿sí? Estas son las gracias que nadie pide. Están ahí. Entonces, si nosotros rezamos más, ¿sí? Y aquel que fue fiel en lo poco, se le confiará más, ¿sí? Porque hay personas que por su infidelidad pierden gracias incontables, ¿sí? Gracias incontables. ¿Y qué va a hacer Dios con estas gracias? ¿Va a echar a la basura? No, va a dar a aquel que fue fiel en el poco, ¿sí? Aquel que, acuérdense de la parábola de los denarios, cuando Dios saca el denario de aquel que tenía uno y que no produjo nada y dio a aquel que tenía 10, ¿sí? Aquel que fue fiel. ¿Mm? Entonces, las gracias no se pierden, ¿sí? Las gracias que está en Dios no se pierden. Dios, Él le va a dar a aquel que, bueno, estaba reservado para Pedro y Pedro por su infidelidad lo perdió. Bueno, va a sacar de Pedro y va a dar a Juan, ¿sí? Y va a dar a Juan. Así funciona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser insistentes con con nuestra vida de oración, ¿no? Algunas dificultades que nosotros podemos encontrar en nuestra vida de oración, ¿sí? La oración, en todas sus formas, es un ejercicio de alta eficacia santificadora, pero su práctica asidua y perfecta envuelve no pocas dificultades para el pobre espíritu humano, de suyo tan flaco y enfermizo. Los principales son dos: las distracciones y la sequedad, ¿sí? O sea, nosotros nos distraímos muchísimo y muchas veces en la oración, ¿sí? Pero no podemos voluntariamente aceptar esta distracción, ¿sí? Estoy en la misa y me distraigo con, con un techo de araña que está por qué sé yo, por el techo, ¿no? Y me quedo ahí, ¿no? Ah, mira un poco.